Ojo, atención Colombia, porque se acaba de confirmar que Eduardo Zapateiro y coronel del ejército fueron los que ejecutaron la traición del ejército al presidente de la República, Gustavo Petro. Y ojo con lo siguiente, porque Eduardo Zapateiro viene impulsando la campaña politiquera de Abelardo del Espriella. Aquí nos empezamos a encontrar un hilo conductor de cómo los miembros de la extrema derecha están ejecutando un plan para derrocar al presidente de la República, Gustavo Petro, y que en este caso llegue a la Casa de Nariño Abelardo de la Espriella. Las ganas de poder están bastante grandes y ejecutarán lo que sea. Así que vamos a ver también cómo el general Huertas le pega la peinada del año al mismo Julio Sánchez Cristo y a toda esta gente de la W. Usted y para toda la audiencia escucha. General, voy a hacerle inicialmente unas preguntas y después hablaremos con Julio y con todo el equipo de la W. El exministro de Defensa, Diego Molano, dice que usted fue excluido del ejército en el gobierno de Iván Duque por, y aquí lo cito entre comillas, información de inteligencia contra inteligencia, también por su desempeño y de lealtad con la patria y con los intereses y objetivos del gobierno. ¿Cuáles fueron esas deslealtades suyas con la patria que señala el exministro de Defensa? Bueno, lo primero que quiero decirle, no tengo conocimiento de lo que dice el señor exministro de Defensa, pero sí le puedo decir que desde que inicié mi vida militar como subteniente, he estado en las diferentes áreas de orden público y en todas mis unidades han sido exitosas. Decir en Arauca que había algún informe de inteligencia o de contrainteligencia en contra mía es falso. El trabajo que se realizó allá en Arauca se puede ver por los resultados que se dieron afectando tanto al ELN como a la FARC como el narcotráfico. General, pero usted ya había sido retirado en el gobierno de Iván Duque y terminó volviendo al ejército, volviendo a las filas. Cuénteme cómo fue que se dio ese contacto con el hoy presidente Gustavo Petro durante la campaña. A finales del 2023, personas allegadas al señor presidente me lo presentaron. ¿Y qué puedo decir? Lo primero, que me pareció una persona inteligente, humilde y razonable, y el simple hecho de que me hubiera escuchado, hubiera tomado atención, me dejó ver la calidad de persona que es. Sí, general. Esto es importante porque vemos cómo el mismo general sale a defender al presidente de la República. Y ojo con lo que va a decir de Zapateiro y del exministro de Defensa de Iván Duque, el señor Molano. Hay algo de contexto. Mientras eso estaba pasando, mientras se producía su primer acercamiento con el entonces candidato Gustavo Petro, había una gran controversia pública porque el entonces comandante del ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro, había hecho fuertes manifestaciones contra el candidato Gustavo Petro y él se las había respondido. ¿Es cierto, general Huertas, que usted le dejó oír al presidente Gustavo Petro un audio que demostraría que el excomandante, el entonces comandante del ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro, estaría adelantando un complot contra él? El señor presidente escuchó un audio de lo que usted menciona. ¿Y Ojo. qué decía ese audio? Por razones que no puedo decir ahorita, pero pero sí escucha el audio. No, pero general, ¿de dónde salió ese audio? ¿Quién hablaba y qué decía? ¿Y por qué era importante para el candidato Gustavo Petro oírlo? El audio era de
Eduardo Zapateiro, pero vuelvo y le digo, no viene al caso y no es prudente decir que decía el audio. Aparentemente no era algo que tuviera entidad judicial porque no hay un proceso contra el general Zapateiro por ese audio. Sí, no, pero pues no es prudente decir que decía el audio. Miren eso, ojo. Bueno, ¿por qué razón vuelve usted al ejército? Vuelvo al ejército porque por decisión del señor presidente, que analizó mi hoja de vida, verificó lo que decían de Arauca y se dio cuenta que era completamente falso todo. Y pues ya tomó la decisión esa. Pero eso pasó en el 2025, o sea, casi 3 años después de que él se hubiera posesionado como presidente. ¿Por qué le tomó tanto tiempo al presidente Petro? ¿Es cierto que el señor Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, hizo lobby para que se tomara esa decisión de reincorporarlo a usted al ejército? Eso no podría decírselo, tocaría preguntarle a Wilmar Mejía esa situación. ¿Usted se ha reunido con emisarios de alias Calarca? No me he reunido con ningún emisario de Calarca. Ah, bueno. ¿Ha tenido contactos con miembros de las FARC, del ELN o de las disidencias de las FARC? No he tenido ningún contacto con nadie, ni con Calarca, ni con emisarios de Calarca, ni con cabecillas de Calarca. Ahí queda bastante claro la posición de Huertas. Y ojo, no sé, pero sale a defender bastante el presidente Petro. ¿Cómo la ven? ¿Qué creen ustedes al respecto? Miren esos planes de Zapateiro con los miembros de la extrema derecha para tumbar a Petro. Julio, lo voy a invitar a usted y al equipo de la W para que le preguntemos todos al general Huertas, porque entiendo que son muchísimas las inquietudes que hay a partir de la investigación periodística de Ricardo Calderón y del canal Caracol. Por favor, Julio. Gracias, Daniel, muy generoso. Señor general, buenos días. Gracias por aceptar esta entrevista. Mire, después de usted ver esos informes del canal Caracol de Ricardo Calderón, ¿usted qué concluye? Después de ver en la televisión lo que vimos todos los colombianos, ¿cuál es su conclusión? He visto circular muchas acusaciones que buscan afectar mi nombre y mi trayectoria como militar. En este momento quiero dejar claro que no existe ninguna prueba seria que respalde esas acusaciones. Cuando diferentes actores coinciden en difamar, normalmente estas acciones responden a una estrategia o tensiones que no tienen que ver con la verdad, sino con el momento político o personal que atraviesa cada una de esas personas. Ah, bueno. Miren eso. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles personas y qué momento atraviesan? Hay dos cosas que toca dejar claro y quiero dejar claro acá. Mi trayectoria militar hasta cuando ascendí a brigadier general de la República de Colombia y cuando asumí el comando de contrainteligencia militar. Yo no soy del arma de inteligencia, soy del arma de artillería. Y hasta antes de asumir el comando de contrainteligencia, en todas las unidades fui exitoso. Antes fui oficial de operaciones del Comando Conjunto de Operaciones Especiales SECOES, donde todas las operaciones fueron exitosas. No hubo una sola operación que no hubiera sido exitosa. Fui 2 años comandante de la Brigada Móvil número 12 en Vistahermosa Meta, donde fue la mejor unidad a nivel nacional los 2 años. Fui jefe de operaciones de la Fuerza Tarea Conjunta Omega, donde todas las operaciones que realizamos fueron exitosas. Pero una vez recibo el comando de contrainteligencia militar, lo primero que dicen es que me enviaron una plata del Magdalena Medio, lo cual era falso. Yo desde el 1996 no estaba en el Magdalena Medio.
Después dijeron que no era en el Magdalena Medio, sino que era de Nariño. Y en mi vida militar nunca había estado allá. No estuve en Nariño, no estuve en Cauca, no estuve en el Valle del Cauca, no estuve en el Putumayo. Ni siquiera había ido allá con la familia. O sea, era completamente falso. El señor general Navarro, que era el comandante de las fuerzas militares, en mayo me hace ir a la oficina de él y me dice: Juan, si no lo saco de contrainteligencia, a usted le montan algo y lo mandan para la cárcel. Y ahí fue cuando salí para Arauca. General, el señor Mejía, él ha dicho que él sí lo recomendó, que lo recomendó con el ministro de Defensa de ese entonces. Y sí sería muy importante que nos diga cuál es su relación con Mejía, porque resulta curioso que una persona que estaba llegando a este tema de inteligencia, que venía, era, según licenciado en educación física, vaya hasta donde el ministro, tenga acceso al ministro y recomiende su reincorporación. ¿Cómo conoció usted a Mejía y por qué él le acabe proponiendo al ministro que lo reintegre? A Wilmar Mejía lo conocí a finales de octubre, principios de noviembre del 2023. Me lo presentó el señor coronel Javier Ortiz. Y ese día cuando me lo presentaron también estaba el señor general Cardoso, hoy en día el comandante del Ejército Nacional, y el que me lo presentó fue su ayudante, el ayudante. Y me lo presentaron como una persona honesta, una persona afecta a la institución. Ese día conocí yo a Wilmar Mejía. Y lo siguiente que le quiero preguntar es sobre su salida, porque acá funcionarios del anterior gobierno dijeron que usted había perdido la confianza de las autoridades de los Estados Unidos y que por eso a usted lo retiran de la fuerza. ¿Qué nos puede responder a eso? Cuando a mí me llama el general Eduardo Zapateiro, miren eso, él en noviembre del 2021 me dice que yo ya no seguía más en el ejército. No me dio ninguna explicación. Yo le dije, mirándolo a los ojos, le quiero decir que yo no soy bandido, no soy delincuente, ni soy ningún perro. Y me dijo, yo no te estoy diciendo eso. Fue lo único que me dijeron. Ahora, me preguntaba yo y me preguntó durante este año, oiga, ¿por qué me sacan a mí? Si, como le dije al principio, combatimos al ELN, en el cual se hicieron más de 12 capturas. Y vean esto, aquí es el complot de Eduardo Zapateiro. Esto es bastante grave. General, usted habla de los resultados operacionales, de lo que tuvo pues para presentar como metas cumplidas de su gestión. ¿Cómo se explica que a pesar de eso, primero lo hayan sacado y que ahora aparezcan numerosas menciones de su nombre en los computadores, en las memorias y en los documentos incautados a Alexander Díaz, alias Calarcá? Vuelvo y les digo, desde que llegué a contrainteligencia, hubo gente, oficiales de inteligencia, que no estaban a gusto con la llegada mía ahí. Ahora, ¿qué tengo que decir yo del personal de oficiales, suboficiales, soldados y civiles de contrainteligencia? Solo tengo gratitud con ellos. El valor de todo el personal, el heroísmo de ellos es innegable. El profesionalismo de ellos es muy grande. Pero sí hubo unos oficiales de inteligencia, que ahorita pues no viene el caso ahora el nombre de ellos, que no les gustó e iniciaron. En el 2020 una vez salgo yo de contrainteligencia para Arauca, colocaron a una persona que se hacía pasar por mí, llamaba a oficiales, llamaba a suboficiales, pedía favores, pedía de todo, pedía plata a nombre mío. ¿Por qué me vine yo a dar cuenta de esto? En el 2020 tenía que llegar una comisión a Arauca, un comité de reentrenamiento, y no llegó. Yo llamé a Mijal Rodríguez Sánchez,
y era el comandante Lácedo en ese tiempo, y le informé. General, por darle el comité de reentrenamiento no llegó. Él me dice, ya lo llama el director de la escuela de caballería. Precisamente el director me llama, me dice, General, se me reporta y me dice, General, por darle por qué me pasó parte. Le dije, hermano, el comité tenía que llegar y no llegó. Me dijo, General, pero los dos hablamos ayer. Le dije, hermano, yo con usted no he hablado. Me dijo, General, le hablamos la semana pasada, toda la semana. Le dije, hermano, yo con usted no he hablado. Él coge y deja el teléfono en altavoz y llama desde otro teléfono. Y le dice, Mial Huertas, buenas tardes, me reporto sin novedad. Mial, para evitarles que estoy hablando acá con otro general Huertas. Y él de una vez le colgó la llamada. Por eso me di cuenta que había alguien haciendo de pagar por mí. Si no, estaría el momento que no tendría ni idea de eso. Ahí está. Miren eso. Los planes de Zapatero. Además, que recordemos aquella denuncia donde el mismo presidente de la República lo dejaba bien claro, y el señor Wilmar Mejía, director, que afirmó que en su visita a las celdas de la Dijín, el periodista de Caracol, el señor Ricardo Calderón, estuvo a cargo de los archivos de Calarcá. Según el presidente Gustavo Petro, habría hecho ofrecimientos a disidente detenido y asimismo lo habría instado a firmar una carta. Lo que sucede con esto que hace la extrema derecha es bien loco. Lo que presentó el presidente el día de ayer en una ceremonia de las fuerzas militares es muy importante para el país, porque revela una intencionalidad muy lesiva, muy dañina, orquestada, ya lo había dicho. En su inicio, desde Bogotá y el Meta, ahí comenzaron las reuniones que luego se trasladaron a Río Negro y Medellín, y que incluso estuvieron acompañadas con visitas muy interesantes a unidades militares de Antioquia, específicamente al Pedronel Ospina, de miembros dedicados a destruir la institucionalidad del país, pero también dedicados a destruir al gobierno progresista del presidente Gustavo Petro. Es claro, esta persona que está hoy detenida, no recuerdo el nombre, no fue retenida en el momento del operativo que dio como resultado la captura de unos firmantes de unos gestores de paz que están en una mesa de paz con el gobierno nacional. Hoy es mesa todavía, pero sin cese al fuego. Se capturan en ese operativo 2 personas que no tenían la condición de gestores de paz. Esos están detenidos en centros penitenciarios del país. Creo que uno de ellos está en el Meta. Y esta persona es detenida hace más o menos, creo que 1 mes, 2 meses máximo, y es conducido por orden judicial, o por orden de fiscal, a una celda de la Sijín. Es allí donde todo no comienza como a cuadrar. A ver, si estamos hablando de información que fue sustraída de computadores, de equipos celulares y de memorias, pues eso está allá atrás 16 meses o 17 meses próximos, que fueron puestos en teoría a disposición de una fiscal en Medellín, órgano del cual respeto y respeto su jurisdicción, pero que ya sabemos que en el marco de esas cosas no se actuó. Seguramente no se actuó, ya lo dije en un principio, porque quizás la fiscal estaba analizando en contexto la información que tenía, quizás era mucha información, pero no se actuó, y de eso la fiscal se pronunció y dijo, aquí hay algo raro, ¿qué pasó? ¿Por qué pasaron 16 meses? Y se pone raro es en el sentido de que cuando se genera una captura que no tiene nada que ver con ese operativo de julio de 2024, se desplaza un periodista autorizado, supongo yo, por el competente para ingresar a una celda de la Sijín sin abogado y levantar allí una entrevista, y al parecer el presidente, como hombre bien informado, él lo dijo, tengo muchas fuentes, parece ser que cohesionó a esta persona y en medio de la entrevista logró que esta persona firmara una carta. El presidente dice, no tengo pruebas, estoy en ese proceso, o no tengo la certeza, palabras más, palabras menos, de que hubo ofrecimientos de libertad
y al parecer también ofrecimientos de comenzar a tramitar, que eso no tiene lógica. Pareciera ser que en ese contexto engañaron al detenido de la posibilidad de una gestoría de paz, no solo a él, sino a otros 2 subversivos. Hay uno por ahí detenido y hay otro que está por ahí en la clandestinidad de la civilidad, de la ciudadanía, tratando de también buscar escenarios para obtener una gestoría de paz. Eso es lo que sabemos de eso y esperamos que el presidente rápidamente sí divulgue esos videos, porque le va a tocar a la Fiscalía General de la Nación, le va a tocar a la fiscal de manera puntual y le va a tocar a la SIJIN dar explicaciones de ese hecho irregular. O sea, ofrecimientos del periodista o... No sabemos si es del periodista o de terceras personas, pero sí se tiene un escenario hipotético que es el que vamos a tener que demostrar, y es que hubo ofrecimientos para este disidente que está detenido en los calabozos de la SIJIN. ¿Cómo la ven? ¿Qué creen ustedes? Se conoce toda la verdad. Alguien pasándose por el general, el periodista comprando a bandidos y Zapateiro detrás del complot. Ahí se las dejo, señores. ¿Qué creen? ¿Qué piensan al respecto? Los invito a todos a que me lo dejen en los comentarios. Desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.